En el día de hoy continuamos con el caso Asunta. Desde que salió esa miniserie en Netflix, pues hay muchas cosas que se han ido comentando, más bien en torno a la versión oficial de los hechos de los dos padres culpables. Y en este caso nosotros vamos a incidir también hoy en diferentes cuestiones que quizás no se habían comentado tanto en su momento acerca de lo que sería este caso. Se comentó que Rosario Porto en su momento tenía algunas amistades peligrosas. Esto empezaron a comentar los distintos medios de comunicación, sobre todo también en Galicia, de que la prensa mencionaba muy de pasada que Rosario Porto conocía a un señor llamado Elomari. Una amistad, aunque no íntima, decían que sí era muy estrecha. Demuestra esto incluso de que la abogada Belén Ospido Lobeiras se encargó de la defensa de Alfonso Basterra, el exmarido de Rosario. Hay algunas coincidencias de que Beatriz Seijo Méndez, la esposa del juez instructor del caso Asunta, José Antonio Vázquez Taín, representaba al empresario Ramón Hermo en un juicio por delito de extranjería en el que estaba también acusado Elomari. Justo este señor que estamos diciendo que era supuestamente un amigo con relación estrecha con Rosario Porto. Se comentó que Porto y Elomari habían estado juntos en Marruecos en viajes de negocios, aunque esta información se desmintió un poco más tarde, raramente, ya que Elomari se le había retirado el pasaporte ya en el año 2009. Este señor marroquí habría realizado una serie de costosas inversiones en Marruecos en las que se especulaba que había participado Rosario Porto tras cerrar su despacho, que le habría ocasionado severas pérdidas económicas. Porto representaba los intereses de empresarios gallegos en Marruecos, a donde viajaba frecuentemente. Esta actividad de Rosario la habría llevado a conocer a Elomari en Santiago de Compostela, uno de estos empresarios que se convirtió en amante de Porto, lo que desencadenó el divorcio de Rosario y de Basterra, un empresario anónimo cuyo nombre había conseguido mantener oculto el juez José Antonio Vázquez Taín. Hasta este momento se estaba diciendo que era un hombre de Vedra, un hombre de Galicia, ¿no? Un gallego que estaba en este caso que era el supuesto amante, ¿no? de Rosario Porto y que incluso sale en la serie de Netflix. Lo que pasa es que aquí en este momento se empezó a especular que ese amante de Rosario Porto no era de Galicia, sino que era este amigo marroquí. Messaoud Elomari saltó a la fama al rodarse una serie documental hispano-marroquí titulada Hanan, de Marruecos a Galicia, lo que nos une, en la que se resaltaban las bondades de la inmigración, en la que presentaban ese documental, y este señor, amigo de Rosario Porto, llegó a fotografiarse con María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno. Entre los financiadores españoles figuraba la empresa Fadesa, que cuando era propiedad de Manuel Jove Capellán eludió controles de blanqueo, según sentencia del Supremo. En mayo del año 2010, la prensa se hacía eco de la denuncia de la activista Laura Bugallo, que afirmaba estar siendo perseguida por destapar una trama de empresarios y sindicalistas llamada la Operación Peregrino, con conexiones policiales en Santiago de Compostela, justo evidentemente donde suceden los hechos del caso Asunta. 57 personas de origen marroquí habían sido traídas a España con la promesa de un empleo tras haber abonado más de 10.000 euros. En principio su destino fue Andalucía, pero algunos de ellos llegaron a Galicia para trabajar en la industria. Llegaron a Galicia para trabajar en la industria del metal en condiciones de ilegalidad. Elomari en su momento fue puesto en libertad gracias a que habían depositado la fianza de 140.000 euros como responsable civil del mismo. Además, el sindicato había financiado los costes de su defensa y el imputado continuaba en esa organización. La facilidad en la que se producían cambios de provincia y de sector laboral, entre lo que se había constatado en esa autorización de residencia y trabajo, parece que eran dados de alta y donde acababan así trabajando. Bugallo recibió varias llamadas anónimas y se la intentó implicar en el tráfico de sustancias y en la misma trama que denunciaba alguna falsificación de documentos para esta regularización de inmigrantes, y que fue detenida y su ordenador confiscado en aquel momento.
Entre los principales imputados en aquel momento, como os digo, estaba ese señor llamado El Omari, el amigo de Rosario Porto y responsable del Centro de Información para Trabajadores Inmigrantes en Santiago de Compostela. Había varias personas más de origen marroquí y varios empresarios gallegos. También es que para situarnos en el tiempo, cabe recordar que 2 meses y medio antes del crimen de la pequeña Asunta, se había detenido a varios componentes de una red de pedófilos que operaba en Galicia, 2 de La Coruña y 1 de Vigo. Según la prensa, se decía en aquel momento que plantearon utilizar menores en ciertas condiciones y prácticas sex a los que previamente utilizarían sustancias para recurrir a eso mismo. Sacó un libro el 21 de junio del año 2016 llamado Altos cargos a través del espionaje marroquí intentaron encarcelarme por narcotráfico. En este libro, el periodista David Cuevas da voz a algunos protagonistas de todo tipo de situaciones insólitas, de casos criminales, de conspiraciones, y dice que tal es el caso de José Antonio Vázquez Taín, que Cuevas viajó hasta La Coruña para reunirse con el mediático juez en un lugar, en un despacho privado en la plaza de Pontevedra, y él dice, bueno, lo siguiente, saca una entrevista, ¿no? Diciendo que el juez no es un juez corriente, que su periplo por ese famoso Camino de Santiago le hizo convertirse en el juez valiente que es y especialmente conocido por ser colaborador más habitual de lo que dirían algunos, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Le preguntas el por qué le llaman el Robin Hood gallego, que cómo se mete allí, ¿no? Porque él decide trabajar voluntariamente en Vilagarcía de Arousa, este juez que sale evidentemente en la serie de Netflix. Se pregunta, ¿no?, qué es lo que le asusta a este señor. Dice que hay pocas cosas ya que le asusten. Hasta el momento es un señor bastante mediático. Y también comenta lo que serían las filtraciones de algunos de los interrogatorios que él hizo a distintos medios de comunicación, diciendo que le parecía muy triste que en ese asunto que tuvieron muchísimos problemas, que se entorpeció mucho la investigación y que todas aquellas filtraciones fueron muy perjudiciales para nosotros. Yo creo que allí lo que hizo falta fue una ley mucho más clara, en el sentido de que si no queremos filtraciones judiciales, lo que hay que hacer es no prohibir la filtración. Aquí habría que prohibir la publicación. Evidentemente se preguntaban quién era el responsable de las filtraciones, algo que también sale en la serie de Netflix, que de hecho en los primeros capítulos se llega a manifestar, ¿no?, en quién filtra esto, si es de un lado, si es de otro, pues eso también sale en la serie y de hecho en este libro que os estoy aquí relatando, pues lo comentamos. De hecho le hacen la pregunta de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y él dice que el mundo es muy complejo, que nadie se va a conseguir que el mundo sea idóneo y que él sigue por este camino e intentando hacerlo lo mejor posible. Fijaos que indagando un poco en lo que serían las noticias de hace unos años, cuando empezaba a transcurrir todo el caso Asunta y cuando solo había diferentes indicios en cuanto a Rosario Porto, se empezaron a indagar lo que serían estos empresarios anónimos amigos de Rosario, la madre de Asunta, cuando había encontrado el cuerpo de la pequeña, ¿no? Se habían dado los nombres de las 2 personas que lo habían encontrado, que estaban justo entre 2 salas de fiesta bastante cercanas a ese lugar, y que había un desengaño amoroso como móvil que sería como el motivo del crimen, ¿no? Un desengaño amoroso. Este señor que tenía sus negocios en Marruecos, que luego la prensa empezó a decir que era de Vedra, cosa que incluso, bueno, se suele decir en los documentales o en la serie, pero realmente aquí en un principio y en las noticias que había en un primer momento del caso, que es donde estamos incidiendo y donde estamos volviendo a día de hoy, porque lo que hay a día de hoy evidentemente son noticias fuera de la investigación que había en un primer momento. Por lo tanto, aquí se preguntaban dónde colocamos entonces a Basterra como cómplice, que este era otro móvil que se derrumbaba ante ellos. Básicamente, y el resumen es que Rosario Porto mantenía una estrecha amistad de negocios inmobiliarios con Mesawe del Omari, este ex sindicalista juzgado en aquellos días, hace ya más de 10 años, por supuesta explotación de inmigrantes
y los agentes investigaban 2 robos de joyas denunciados por Charo. Esos 2 robos extraños que habían sucedido incluso en los últimos meses. Aquí vemos que hay muchas cosas extrañas en este caso. Las amistades de Rosario por un lado, ese supuesto amante, los robos que ahora vamos a comentar, lo del Orfidal por supuesto. Luego también tenemos lo de esa entrada a la casa de Rosario Porto, las fotos de Asunta. Muchas cosas para comentar y para armar todo este puzzle que a mí me parece bastante grande y que las piezas están como muy separadas, unas por un lado, otras por otro, y que la verdad real creo que no la sabemos hasta el momento. Pero en esos últimos meses del año 2013, Charo había denunciado 2 robos de joyas, uno en el que había sido el piso de sus padres en General Pardiñas y otro en la misma casa de Teo, donde finalmente dicen que habían ocurrido los hechos. Todo esto poco después de la muerte de su padre. Unas sospechas que giraban en torno a la posibilidad de que hubiera denunciado los robos para cobrar el seguro y disponer de más liquidez. Esa era precisamente otra de las vías de investigación, una situación financiera de la familia que sí se sabía que ese mismo verano Charo había hecho un fuerte desembolso para pagar una reforma de envergadura en el que había sido el piso de sus padres. Porque sí es cierto que en el caso Asunta hubo varios móviles o motivos para el crimen, varios factores que podrían ser el móvil, los medios y también lo que sería la oportunidad. Los medios pues evidentemente consistían en lo que serían el tema del Orfidal, ¿no? Esa dosis fatal. Asunta supuestamente había sido envenenada, muchísimos gramos decían. Lo que pasa es que luego tenemos una foto de Asunta a las 5:21 regresando a la casa de Rosario Porto, justo en ese momento que luego a las 6:30 se le ve, supuestamente, según los investigadores, llevando Rosario Porto a la casa de Teo, ese famoso vídeo en el cual no se ve a Asunta, pero piensan los investigadores que sí sería, y de hecho luego Rosario Porto lo confirma en cierta manera. En cuanto al acta de levantamiento del cadáver, en Cacheiras, el 22 de septiembre del año 2013, las personas y los médicos forenses que procedieron al levantamiento de Asunta John Fan Basterra Porto, siendo las 5:20 horas de la mañana, dijeron en ese informe que aparece en posición de cúbito supino con la extremidad superior izquierda flexionada y con la mano flexionada sobre la clavícula izquierda, esa extremidad superior derecha aducida en ABD a 90 grados y sobre esa extremidad se aprecia la manga del chándal azul, las extremidades inferiores que están en extensión con la extremidad interior izquierda y en rotación esa externa y ABD. En la cara se aprecia sangre en ambas fosas nasales y en restos de material biológico bajo el ojo izquierdo y en la mejilla. La niña aparece vestida con camiseta blanca, con dibujos de manga corta, esos dibujos en el paño delantero, pantalón de chándal azul y está descalza y lleva pendientes brillantes pequeños. Valorada con luz forense se aprecian manchas de prolapse, posiblemente de esperma en la región cervical y del hombro izquierdo y en la sisa y región inferior por debajo de la sisa. Un pantalón que impresiona en la entrepierna como mojado. Con la luz forense se aprecia un punteado brillante en toda la región facial y en el nacimiento del pelo más acusado en las aletas de la nariz. El segundo dedo de la mano izquierda redondeando la uña se observa con la luz forense una coloración como blanco nacarada. Tenía varios hematomas en varias piernas, una anotación que habían hecho en alguna de las manos, erosiones en lo que serían la cadera, enrojecimiento en algunas partes de la cara, y esas fueron algunas de las evidencias forenses en las que citan 16 lesiones externas que padecía la pequeña, en el cual el cuerpo de Asunta estaba en ese monte, había aparecido en esa pista forestal asfaltada, próxima a la vivienda familiar de Teo, estaba muy cercana allí, y desde los talones hasta el asfalto había 1,89 centímetros entre el monte y la pista forestal. Y esta sería alguna de las partes de esa cita del 22 de septiembre del acta de levantamiento del cadáver, que estamos incidiendo en cosas que se publicaron
hace muchísimo tiempo y que me parece bastante importante para que mucha gente que esté adentrándose al caso a día de hoy tenga como estos informes aún después de tanto tiempo y que por aquí los podamos comentar. Y vamos a movernos ahora por aquí a este programa de televisión para ver lo que están hablando sobre el tema de Rosario Porto, Alfonso Basterra y por supuesto todo el caso Asunta, que es lo que ha desencadenado este mediático tema que ahora se está sucediendo en alguna de las televisiones en España. Ha hablado por aquí el psiquiatra de Rosario Porto. Me parece bastante loco, ¿eh? Bastante loco. Lo que ha dicho por aquí, he visto los titulares, vamos a ver qué dice en profundidad y ahora también lo comentamos y esos comentarios que os he hecho en la voz en off de las amistades peligrosas de Rosario Porto, algunas que habían salido en la prensa. Por ejemplo, en esta imagen que están viendo, grabada durante el segundo registro de la casa de Teo, en ella Rosario Porto sonríe tras perder a su hija. ¿Por qué lo hace? Pues hoy hablamos con quien fuera su psiquiatra para buscar una respuesta. Ese hombre es Luis Ferrer, psiquiatra de Rosario Porto. Nuestro compañero Joan ha hablado esta misma mañana con él. Sesiones de 2 a 3 horas, 2 veces al mes. Buenos días, Luis, gracias por atendernos. Muy buenos días. La primera pregunta, ¿se puede mentir o se puede fingir la muerte de tu hija durante 7 años? Porque ella en ningún momento mostró arrepentimiento, estaba llorando todo el tiempo, no hubo ni el más mínimo síntoma de culpabilidad y se preguntaba todo el tiempo quién mató a mi hija. Es así, ese era el estado emocional y psicológico de esta mujer, todos los años que estuvo en la cárcel. Algunas temporadas desfallecía, otras se mantenía un poquito mejor, pero siempre con una sensación de devastación emocional, que era lo que tenía, ¿no? En ningún momento mantuvo una actitud mínimamente normal en el sentido de una persona que está tranquila. ¿Y alguien que comete un crimen de estas características puede estar tanto tiempo manteniendo un papel? Es muy difícil porque fueron muchas horas de conversación y de tratamiento y es muy raro que en tanto tiempo no tenga un pequeño lapsus o una contradicción. Bueno, a ver, esta es un poco la opinión del psiquiatra, o sea, a ver, el psiquiatra sí lo dice, ¿no? De no tengo un pequeño lapsus y tal, pero bueno, es que ha tenido muchas contradicciones Rosario Porto desde el primer momento. Pero de lo de no mató a mi hija y tal, bueno, pero ahí, de hecho, fíjate que el otro día yo estaba viendo que había también como una parte en la cual se le veía como reír, ¿no? Justo en ese momento y que estaban comentando una guardia civil, creo que era, que bueno, es que hubo un momento en el cual hicimos una broma y tal. Curioso también, ¿no? O un cambio de estado de ánimo, ¿no? No, pero la situación siempre fue como muy plana. Siempre una situación de un enorme dolor, una enorme tristeza, un llanto continuo y una angustia permanente, ¿no? Así que estuvo así todo el tiempo, no hubo... Usted trató a asesinos, trató a psicópatas. ¿Estaríamos ante un perfil de un asesino o de un psicópata? Para nada, en absoluto. En absoluto. No, Rosario Porto era una estructura neurótica de personalidad que es la común. Para nada, dice, ¿eh? Para nada en absoluto, ¿eh? Que no estaríamos ante una psicópata ni una asesina. Bueno, asesina según sentencia sí sería, desde el hecho. Frecuente, pero no tenía para nada una estructura perversa o psicopática, ¿no? En absoluto. Eso, su historia la delataba, ¿no? Ella era una mujer frágil emocionalmente, que había tenido varios episodios depresivos, no muy profundos, pero sí que la dejaron un poco fuera de juego, pero y luego un nivel de angustia importante. Hay que ponerse en la situación de una madre, no, de unos padres, que le secuestran a la hija. Por la noche te dicen que la han encontrado asesinada y al día siguiente estás en el tanatorio y te viene un policía y te dice que la acompañes porque dicen que has sido tú. Esa situación hay que vivirla, ¿no? Entonces ahí el síntoma
principal que tenía Rosario era la perplejidad. Entonces, esa especie como de negación psíquica, decir... Oye, el psiquiatra yo lo veo como con muchas dudas, ¿no? Con Rosario Porto, como esta mujer con la que he hablado yo tanto, yo no creo que haya hecho nada. O sea, es la sensación que me está dando viendo la entrevista, ¿eh? De lo que está diciendo. Esto no puede estar pasando, ¿no? Esto es alucinante, ¿no? Esto aquí, ¿qué está pasando, no? Eso fue un poco la emoción que predominaba. Luego ya vino la ira, ¿no? Es decir, pero ¿qué dicen? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero que no sé qué, no sé cuánto, no? Y luego ya vino después la depresión. Pues Luis Ferrer, muchísimas gracias por estar en exclusiva en Mañaneros, aquí en Televisión Española con nosotros. Compañeros, tenemos desde luego elementos para trazar más detalladamente un perfil psicológico de Rosario Porto. Y ha quedado muy claro, Joan, conocemos así más datos de la personalidad. Sí, bastante interesante lo que decía por ahí el psiquiatra. Tampoco tiene que estar 100% en lo cierto, son sus impresiones y demás. Al final hay mucha gente que piensa que era una psicópata y todo eso, y que se juntaron dos psicópatas y que lo hicieron. Por el momento vemos que no hay... Como ese perfil no está determinado, ni mucho menos, ¿no? Tampoco es que... Fíjate que los criminólogos más famosos de España dicen que no todas las personas que matan son psicópatas, ¿no? Que muchos de ellos que son psicópatas que no matan, ¿no? De Rosario Porto, pero también de Asunta Basterra. Y llama la atención que tras más de 11 años de su muerte sigue abierto en internet su blog. Ostras, mira, van a hablar del blog. Esto yo lo chequé como diciendo, vamos, no creo que esté abierto este blog porque yo lo había visto hace muchos años y demás, cuando me había sumergido en el caso de Asunta, pero a día de hoy yo decía, no puede estar abierto esto. Y cuando lo vi, para el reportaje que hicimos, que la verdad es que funcionó muy bien ese reportaje. Me sorprendió mucho porque funcionó mucho ese reportaje del tema, y la verdad es que es un blog muy enigmático y muy oscuro. Blog personal con un relato de ficción que trata sobre dos muertes, la de una mujer asesinada y su marido, que cuando intenta vengarse también es asesinado. Historia que llevó a la policía a pensar que hablaba de la muerte de sus propios abuelos unos meses antes. Una posible prueba del móvil del propio asesinato de Asunta y una línea de investigación que la policía incluyó en el caso y que fue investigada minuciosamente. Las personas que contarán la historia de estos parques... La historia que contarán... Ah, vale, sí, esto es la señora esta, la Sophie Elizabeth Patton. ¿Patton? ¿Era Patton? Creo que sí. Habían ido a buscarla y demás, y la mujer no quería hablar y creo que nunca habló al final. Serán Asunta Basterra Porto y Sophie Elizabeth Patton. Estamos escribiendo este blog porque otras personas nos han dicho que han visto extraños en los parques. 18 de julio de 2012, con estas palabras, Asunta se abre un blog en internet escrito íntegramente en inglés y titulado Asunka. Somos cazadores de fantasmas y estamos investigando estos extraños avistamientos. Un enigmático blog que cuenta con tan solo 2 artículos, el más reciente escrito el 3 de septiembre de 2012, justo un año antes de ser asesinado. Y este blog yo os lo pregunto, porque la verdad es que no lo recuerdo, porque sí es cierto que el caso Asunta yo lo indagué hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera creo que hacía vídeos para YouTube, la verdad. Entonces, yo os pregunto si había solo esos 2 artículos o antes había más y se borraron, no lo sé, ¿eh? Nada por sus padres el 21 de septiembre del año siguiente. Érase una vez una familia feliz, un hombre, una mujer y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. Asunta escribe sobre una familia en la que ambos progenitores son asesinados. El hombre tuvo que tomar represalias contra la persona que mató a su esposa, Ana, pero él también murió, porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Un hombre malo y un matrimonio asesinado que levanta todo tipo de sospechas. ¿Podría estar refiriéndose Asunta a la muerte de sus abuelos maternos? Además de los 2 artículos, Asunta también comparte 2 fotos suyas, una en la que se define como la jefa de los cazadores de fantasmas y otra en la que aparece sentada en un banco en el que en su relato dice ronda el espíritu de John, el marido asesinado en la historia que ella misma. A ver, es que con 12 años escribir esto, telita, ¿eh? Telita con 12 años escribir esto que estamos viendo aquí relatado en este blog, es una barbaridad.
Y por eso, claro, los investigadores cuando vieron esto dijeron... vamos a tirar de este hilo porque es muy raro. Escribe, pero si lo llevamos a la realidad, también es el banco en el que Asunta pasaba mucho tiempo con su abuelo materno, a quien estaba muy unida antes de morir. Un blog que incluso llega a ser investigado por la policía por los evidentes paralelismos con el fallecimiento de sus abuelos, quienes habrían dejado una cuantiosa herencia y que podría haber sido el móvil de Rosario Porto y Alfonso Basterra para llevar a cabo el asesinato de su hija. Teoría que cobra un especial sentido si tenemos en cuenta la conversación entre Alfonso y Rosario tras su detención, cuando Basterra le pregunta a su exmujer si había visto lo que su hija había publicado en su blog. ¿Eso lo dice en esas conversaciones? Lo de si había visto lo que había publicado en el blog. Eso se dice, eso yo no lo había visto nunca, ¿eh? La verdad. Wow, ¿eh? Es que... el tema de este blog es que da para mucho, ¿eh? Eso sí que no lo había escuchado yo, eso que están aquí comentando, de que Rosario Porto y Alfonso Basterra se preguntaron si habían visto algo sobre este blog de Asunta. Ángel, ¿por qué la policía investiga este blog? Bueno, pues por lo que estamos contando en este programa, precisamente, porque piensan que podía haber similitudes con la muerte de los padres. Es verdad que no se llegó a ninguna prueba, pero me gustaría recalcar una idea. Hemos visto cómo hablaba, yo por cierto no había visto hasta ahora, salvo en el juicio, la persona que trató a Asunta Basterra. Bueno, eso es true crime. Eso es cuando las personas, los personajes reales, ellos mismos te dan su opinión y hacen sus hipótesis. Y tu trabajo periodístico es trasladarlo. Lo otro es una serie ficcionada, que no son personajes reales, que también está bien, pero a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es... Sí, yo estoy con Ángel Moya también, ¿eh? Aún así, bueno, que ahora mismo está mediático el caso Asunta y se están buscando esos testimonios gracias a la serie de Netflix. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a la serie de volver a poner el caso Asunta y volver a poner estos puntos de los cuales no se ha hablado en muchísimo tiempo. Ahora estamos hablando de esas amistades de Rosario Porto, de las cuales hace 10 años que no se escribe absolutamente nada sobre eso. Sobre el blog de Asunta, hacía muchísimo tiempo que no se sabía absolutamente nada. Y a raíz de esto, pues habrá gente que quiere indagar, que quiera saber un poquito más y bueno, a ver dónde se llega con eso también, ¿no? El true crime, sí, pero el real, la información. Mira, estamos viendo ahora mismo esas imágenes, ese momento, registro de la vivienda, del chalet, sí, y la sonrisa de Rosario Porto. Ahí lo tenemos. Se habló mucho sobre ese momento que es crítico, momento de tensión, y de la reacción de Rosario Porto. No sé si Ana está diciéndonos algo, este tipo de reacción, o es algo casual que ocurre, que en determinado momento uno esboza una sonrisa. Mira, el psiquiatra ha dicho algo dentro de que ha mantenido la confidencialidad de su paciente, por cierto, que lo ha hecho con rigor. Ha dicho algo que es obvio y que yo ya apunté simplemente con lo que tenemos de ella viendo, lo que es una estructura neurótica de personalidad. Nunca jamás la hemos catalogado como una psicopatía. ¿Qué significa? Que es una persona que reacciona, que es muy voluble emocionalmente y que reacciona con facilidad, es reactiva a todo lo que esté en su entorno. ¿Qué significa esto? Que de fondo yo puedo tener una depresión, de fondo puedo tener un duelo, un pesar por la muerte de mi hija, pero en el momento puntual en el que me encuentro, le sonrío a la gente porque estoy en mi casa, me siento anfitriona, todavía se sentía así, y quiero agradarle, y quiero caerle bien, y quiero además que tenga una buena imagen de mí. Y por tanto esa sonrisa la podemos descontextualizar, la podemos encapsular y alejar del trasfondo que podía ser la pena por la muerte de su hija. No implica frialdad en el sentido de psicopatía y de disfrute para nada, implica otra cosa. Borja. Esa imagen, sonrisa Jaime, social. Se explicó por parte de los agentes de la Guardia Civil que estaban hablando con Rosario Porto. Lo que ellos denotaron, lo que ellos dijeron es que se estaban recordando cómo en esa casa familiar se estaban las reuniones con sus padres. Rosario Porto parece ser que, bueno, como tenía ahí gente también guardias civiles y el juez también conocían a parte de su familia, pues ella lo que estaba es recordando anécdotas que había vivido en esa casa y a raíz de esas anécdotas pues salió esa risa, claro, o esa sonrisa que en ese momento fue muy criticada porque... ¿Pero fue esta o fue otra? Porque creo que había otra imagen también, ¿eh? No sé si era... Creo que había otra, de hecho, ¿eh? Que esto sí lo explicaban de que estaban contando anécdotas y demás y como que se había reído en uno de esos momentos, pero que en toda la otra parte que había estado bastante mal y bastante angustiada, ¿no?
que evidentemente las circunstancias no invitaban a que ninguna fuera risa. criticada, Borja, lo que sí. llamaba Sí. muchísimo. Perdón, Ana, detalle técnico. Detalle y ahora técnico, Gemma. incluso si yo fuera la entrevistadora, y son técnicas forenses que se utilizan, en ese momento tú evalúas rápidamente la estructura que tienes delante y si aprecias el neuroticismo que haces, tratas de hacerla sentir cómoda. Es decir, esto implica el buen trabajo, el buen hacer de los entrevistadores. ¿Por qué? Porque desde ese estado de relajo puedo contar más cosas espontáneamente. Se les va la lengua. Claro, pero les llamó mucho también la atención que con su hija muerta hacía 24 horas en unas circunstancias tan terribles, ella fuera capaz de Esbozar retrotraerse a esas reuniones familiares, a los recuerdos bonitos que le traía a ese chalet. Esto, a Y ver, no reírse era de esa una manera, prueba muy ¿no? contundente, pero que sí fue una ayuda para los investigadores para llevar les el llamó la camino atención el otro hacia día. quién podía haber acabado con la vida Una de técnica Asunta de Basterra, interrogatorio. aunque para eso ella ya Mañana era... en este programa tenemos ya era- más testimonios, son muchos los ángulos de este caso y muchos los protagonistas, varios los protagonistas. Herrera. En este programa siguen otra vez más, otro día más, con la muerte de los padres de Rosario Porto. Me parece que lo están llevando como en varias ocasiones de nuevo todo el tiempo diciendo que la policía investigó la muerte de los padres de Rosario. Es una teoría que de hecho está calando mucho en las redes sociales y en los blogs que están comentando de nuevo el caso de Asunta. Vamos a ver qué comentan de nuevo por aquí. Y Socorro Ortega, abogado y profesora universitaria, dos personas muy respetadas en Santiago de Compostela. Gozaban Sí. de buena salud y no sufrían ningún tipo de enfermedad más allá pues, de los achaques propios de la edad. Sin embargo, ambos murieron de forma repentina y con tan solo 7 meses de diferencia. Los dos un año antes del asesinato de Asunta. Aún así sí, suele pasar, en estas edades, las muertes repentinas, evidentemente, y también de un matrimonio, que eso suele pasar alguna vez, ¿no? El tema de esa pena que no se puede curar de ninguna de las formas y que es durísimo. No sé si en este caso pasó algo así, no se sabe de hecho, pero que podría ser. Francisco Porto y Socorro Ortega eran dos personas muy conocidas en Santiago. Él, abogado de profesión, ella, profesora de Historia del Arte en la universidad. La madre de Rosario Porto era una persona especialmente querida en la ciudad. Su círculo más íntimo la conocía con el apodo de Curro y la definían como una mujer de firmes convicciones, gran conversadora y con una concurrida vida social. Se jubiló en 2003 y fue distinguida por la Universidad de Santiago de Compostela con la insignia de oro y brillantes. Su tiempo libre lo ocupó entonces con su tesis doctoral, con otra de sus grandes pasiones, la pintura, y con su nieta Asunta. Juntas y acompañadas siempre por su marido, era frecuente verlas pasear. Francisco era uno de los abogados más prestigiosos y reconocidos de la ciudad. Sí, es verdad que Asunta le quería mucho a sus abuelos. Oye, ¿este es el mismo reportaje que el otro día? O sea, ¿lo están volviendo a colocar de la misma forma? ¿O es prácticamente el mismo, no? No nos lo vamos a comer ni de coña. Vamos a ver qué más exclusivas se sacan por aquí en este programa. Creo que van a hablar con un amigo de Rosario Porto, ahora que hablábamos de esas amistades peligrosas. Vamos a ver con quién hablan en este programa y ya terminamos este reportaje. Que pasó a manos, por cierto, de la heredera de Rosario y que se vendió un año después de que Rosario Porto se quitase la vida en la cárcel de Ávila. De aquí salió también Rosario con Asunta desde el garaje del edificio de sus padres para ir a Montouto, donde finalmente acabó con la hija de su vida. Y si por algo destacaban los padres de Rosario es porque tenían una fortísima relación, un importante vínculo con Asunta, con quien sobre todo el padre pasaba mucho tiempo. Pero si os parece, vamos a ver un poco más cómo era esta vida de los Porto aquí en Santiago de Compostela. Rosario Porto admiraba a sus padres por encima de todo y prácticamente todos los pasos que daría a lo largo de su vida serían con el objetivo de que en todo momento se sintieran orgullosos de ella, incluido su matrimonio con Alfonso Basterra. Rosario y Alfonso se conocen en 1990. Basterra, a pesar de llevar una vida mucho más humilde y menos ostentosa que la de Rosario, consigue ser aceptado en la familia de ella y sus padres aprueban la boda que tendría lugar en el año 1996. Un matrimonio aparentemente idílico hasta que al poco tiempo los padres de Rosario manifiestan a su hija su deseo por ser abuelos, y aunque Alfonso no quería tener hijos y Rosario tampoco pasar por un embarazo, su necesidad por contentarles les habría llevado a tomar la decisión de adoptar a Asunta cuando tan solo tiene un año de edad. Tras la adopción de Asunta, los
Claro, es que fijaos que va todo un poco de la mano, ¿no? Asunta, que los abuelos quieren que tenga una hija o un hijo en este caso, ellos lo hacen por contentarlos y luego está la muerte de ellos, luego está la muerte de Asunta y claro, los investigadores eso sí que lo indagaron, ¿eh? O sea, no es algo de una teoría de internet y tal, es algo que realmente se llevó a cabo. Los padres de Rosario centran su atención en el cuidado de la niña, especialmente su abuelo, a quien Asunta estaba muy unida. Una relación entre abuelos y nieta de lo más normal, pasando mucho tiempo juntos y debido a su gran nivel adquisitivo se permitían regalar a su nieta varios caprichos, algo que podría haber despertado sentimientos de celos y envidias en Rosario, ya que conforme Asunta va creciendo también va desarrollando talentos que potenciaría todavía más estudiando extraescolares como ballet, piano, violín, chino y francés. Una relación de Rosario con sus padres con muchos altibajos donde predomina la disciplina y donde ella misma se autoexigiría incluso más de la cuenta. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí con toda esta parte de estas, estos reportajes de televisión española acerca de Rosario Porto, los abuelos. Yo no sé vosotros qué pensáis, seguimos incidiendo en esa teoría. Ahora hablamos también de las amistades peligrosas de Rosario Porto, en este caso esos amigos marroquíes, que supuestamente no sería el amante, no sería de Pontevedra como se hablaba, sino que sería de Marruecos. Eso es lo que se decía, de hecho, en las primeras indagaciones acerca de este caso que hoy incidimos por aquí en este programa. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros a este canal con la campana y nos vemos ahora con un nuevo vídeo.